Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Gusto en saludarlos hoy en este día que pues es San Lunes, ¿verdad? Así que bueno, vamos a compartir la palabra hoy día lunes y pues me da gusto volver a encontrarnos. Así es que muchas gracias por acompañarme a reflexionar lo que nos dice el Señor en su palabra. Así es que vamos a pedir la bendición de nuestro Señor para que nos acompañe y su presencia sea la que nos llene nuestro corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos das de compartir tu palabra y saber que tu bendición es la que llena nuestro corazón, nuestros hogares y nuestra familia. Gracias, Señor Jesús, y pedimos tu Santo Espíritu para que podamos entender tu palabra y en cada día de nuestra vida ponerla en práctica. Así es que gracias, Señor. Queremos recibir tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a compartir un evangelio muy hermoso, que es Mateo 20, del 20 al 28. ¿Ok? Mateo 20, del 20 al 28. Y dice así: Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿Qué quieres? Y ella respondió: Aquí tienes a mis dos hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos: No saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron: Podemos. Jesús replicó: Ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es que, hermanos, pues vamos a descubrir qué mensaje tiene el Señor hoy para nosotros, ¿ok? Entonces vamos a comenzar a desmenuzar la palabra del Señor diciendo o mirando de qué se trata. Dice: Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Bueno, esa parte la podemos tomar antes de todo como algo bonito. La madre de Santiago y Juan iban acompañados, ¿eh? Los tres. La madre llevaba a sus hijos, ¿eh? Entonces, en la vida de nosotros, ¿no sería bonito que la madre llevara a sus hijos a la misa? Porque hay veces que nada más va solita la mamá y los hijos se quedan en casa porque no quieren ir los niños. Entonces, ella los llevaba ante Jesús y ella se postró ante Jesús, ¿verdad? Se arrodilló para pedirle un favor.
Dígame, ¿quién no va a misa a pedirle algo al Señor? Todos, todos vamos a pedirle algo al Señor. Así es que entonces, si llevamos a nuestros hijos, sería más grande la bendición, ¿o no? Entonces podemos tomar ese gesto de llevar la madre a sus hijos al encuentro del Señor, ¿ok? Y luego dice, y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Entonces quiere decir que Jesús siempre contesta nuestras peticiones, ¿verdad? Y ella respondió, aquí tienes a mis dos hijos, asegúrame que cuando estés en tu reino, se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Esa partecita la podemos mirar como algo que cuando nosotros hacemos algo o le llevamos algo a alguien, por eso creemos que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a dar de más. No. Entonces, aquí ella le estaba diciendo que le llevaba a sus dos hijos, ¿verdad? Y que quería que le aseguraran un lugar allá en su reino, cuando estuviera allá en su reino. Entonces, es como decirle, mira, mis hijos, aquí están mis hijos, pero quiero que los trates bien. Pero ella no sabía si sus hijos iban a portarse bien. Entonces, ¿cómo exige algo que no, pues que no es muy bien, ¿verdad? Porque miren, Jesús, ¿qué les dice? Jesús dijo a los hermanos, no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Él les estaba hablando de todo lo que iba a pasar con él en su vida, ¿verdad? Que ya se acercaba el fin de estar aquí con nosotros, en la tierra, ¿verdad? Y ellos respondieron, podemos. Entonces, como hijos, todos tendríamos que decir, sí podemos, Señor, ¿verdad? Pero, ¿a qué? ¿Qué podemos? Y entonces, ellos dijeron, sí podemos. Y Jesús replicó, ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. O sea que, ¿qué les estaba diciendo? Que sí, realmente iban a beber la copa que él iba a beber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a pasar cada de sus discípulos, de su martirio, su muerte, todo, lo que iban a sufrir, persecuciones. Entonces, todo eso, así como persiguieron a Jesús, así como le ponían trampas y como querían matarlo y se escapaba y al final, porque se había llegado su hora, fue que se llevó a cabo su aprehensión, su martirio, ¿verdad? Todo su pasión y muerte en el Calvario. Entonces, ahí les estaba diciendo que sí, iban a beber la copa que él iba a beber en persecución y martirio los que iban a ser martirizados. Como por ejemplo, Santiago murió luego después de Jesús, porque miren, Jesús murió en el año 33. Para el año 44, ¿cuántos años son? ¿Ah? Entonces, Santiago murió en el año 44 después de Cristo y su muerte fue decapitado. O sea que Santiago, ese de que está nombrando ahí, de los que iban con su mamá, murió decapitado, ¿verdad? Entonces, a los pocos años de que Jesús se había ido, ¿verdad? A los 40, en el año 44, Jesús muere en el 33, poquitos años después de Jesús. Entonces, eso es algo que ahí se cumplió, que iba a beber su copa de Jesús, como Jesús, ¿verdad? Entonces, y también el discípulo amado era Juan, que
fue el que no murió en martirio. Y ese murió en el año 101 después de Cristo. Entonces, lo que sí, una cosa, ¿quiénes eran los que acompañaban a Jesús en todos los eventos más notables? Desde la transfiguración, cuando resucitó a la hija de Jairo, cuando llegó a la casa de Marta y María y resucitó a Lázaro, en la multiplicación de los panes, en la transfiguración solamente ¿quién iba? Pedro, Santiago y Juan. O sea, ellos fueron los únicos que iban con Jesús. O sea, ellos fueron algunos de los privilegiados que vivieron más eventos importantes de la vida de Jesús, con ellos ahí, ¿verdad? Entonces, y el único que no fue martirizado fue Juan, ¿verdad? Que fue el discípulo amado, el único que no corrió cuando Jesús fue crucificado y que estaba junto a la cruz con nuestra Madre María, ¿verdad? Entonces, eso fue algo especial, ¿verdad? Y fue Él que nos representó a todos y nos dejó a María como madre, ¿verdad? Y Él como hijo se la llevó a su casa. Entonces, es cierto ahí lo que dice Jesús, ciertamente ustedes beberán mi copa, ¿verdad? Y ahí ya les estaba diciendo lo que iba a pasar después en su vida. Aunque Juan no fue martirizado, pero también fue encarcelado y lejos de ahí, ¿verdad? De Jerusalén. Entonces, aunque no fue martirizado, pero sí fue encarcelado, solito estaba por allá, en una isla, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, miren, y después los otros 10 se enojaron con los dos hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Ahí les estaba diciendo que aquellos que mandaban se abusaban de la gente, ¿verdad? Y ese era el tiempo en el que estaba Jesús ahí, porque mismo el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de los romanos. Entonces pagaban un tributo y sufrían, ¿verdad? Pero les dice algo así. Pero no será así entre ustedes. O sea, que los seguidores de Cristo no van a ser esos dictadores y que se aprovechen de los demás. No. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. O sea, el que se quiera ser grande, ¿verdad? Que se haga el servidor de ustedes. Así es que entonces, el Señor nos deja este mensaje hermoso, que nadie se tiene que sentir más que otro, ¿ok? Aunque tú hayas estudiado, te hayas preparado, seas una persona de mucho estudio, no eres más que otros. Tendrás más estudios, sí, pero como persona eres igual, eres hijo de Dios. Y como hijos de Dios todos somos iguales. Así que, y si seguimos a Cristo, sería esa nuestra vida de amor, de fraternidad, y no sentirnos grandes, porque el Señor aquí nos dice, al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de todos, ¿ok? Así que si prestamos un servicio, que sea por amor a Cristo. Dice, y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. O sea que, en vez de que quiera que me sirvan, yo servir, ayudar. Entonces, porque, miren, Jesús dijo, hagan como el Hijo del Hombre.
que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Ahí nos deja el sello de garantía de que un cristiano debe servir a los demás. Por eso, miren, hermanos, el que es cristiano quiere decir que imita a Cristo. Entonces, si yo imito a Cristo, ¿en qué lo voy a imitar? En amor, en perdón, en darse completamente a los demás. Si el Señor multiplicó los panes, nosotros no los multiplicamos, pero Él los puede multiplicar para que nosotros compartamos con los demás. ¿O no? Claro. Recuerden que todo es del Señor. Él puede hacerlo. A mí me ha tocado donde hemos ido a compartir en comidas grandes, donde dicen, pues no va a alcanzar la comida. Y se hace oración y al final hasta sobra. ¿Por qué? Porque el Señor actúa en estos tiempos, en estos días. ¿Ok? Y Él no habla solamente, Él actúa. Entonces, si queremos, así como el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido, imitémoslo también en eso. Entonces, es algo hermoso que nos deja para nosotros hacerlo. ¿Verdad? Y Él, mire, y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Ok, nosotros no podríamos dar nuestra vida, ¿verdad? Por salvar a alguien, no, pero podemos dar el tiempo de nuestra vida. ¿Cómo? Si hoy sé que Julanito está enfermo, voy una media hora, una hora a platicar con él, a darle palabras de aliento. Eso es dar ahora nuestra vida, porque es lo que tenemos, ¿verdad? Jesús dio su vida por nosotros, por todos los pecadores, por una muchedumbre incontable que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, imitemos al Señor y démonos nosotros mismos a los demás. Así es que, y cuando hagamos algo o demos algo, no queramos pedir algo a cambio. Que sea la misericordia de Dios que se derrame de acuerdo a su voluntad. Recuerden que el que pide por alguien, si pides una bendición para alguien, el Señor a ti te da triple. Entonces no tenemos que ambicionar nada, porque el Señor ve tu bondad en tu corazón y Él te bendice de acuerdo a tu corazón, a tu amor, a tu entrega. Así que mis hermanos, espero que hoy nos haga reflexionar en que no debemos sentirnos grandes más que otros, sino que mirarlos con ese amor de hermanos y aceptarnos tal y como somos. Pero que el amor del Señor sea el que nos mueva a realizar la obra del Señor y ser testigos de los milagros que aún en estos tiempos Él puede realizar. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que el Evangelio de hoy nos ayude a recapacitar. Que nosotros, si le damos algo como la mamá que llevaba a sus hijos y le dijo, aquí te los traigo, pero tienes que darles esto. No, nosotros no podemos exigir nada por lo que damos ni por lo que hacemos. Siervos inútiles somos y solamente hacemos lo que tenemos que hacer. Gloria al Señor. Que sea Él el que nos bendiga y nos dé la fuerza para seguir adelante. Y pues muy buenos días. Que Dios les bendiga. Señor Jesús, queremos recibir tu bendición junto con nuestra familia que nos rodea y todos recibimos tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.